Nuestro Dios y Padre, una vez más te damos las gracias por poder continuar con el estudio de tu palabra. Queremos rogarte tu ayuda, tu dirección, tu gracia, tu espíritu que nos guíe y nos hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, y guardar tu palabra y vivir tu palabra. Queremos rogarte tu ayuda. No hay cosa más grata que conocerte a ti y a tu Hijo, y es por eso que deseamos estar aquí al calor de tu palabra. Rogamos por los hermanos, por quienes se conectarán, por aquellos que escucharán después y por aquellos que aún no te conocen, para que ellos te busquen de todo corazón, rogando tu obra en sus vidas. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Continuamos entonces en el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 12. Filipenses 2:12. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hasta ahí nomás la lectura. Muy bien. En el último estudio entonces habíamos quedado en el versículo 12, ya lo habíamos visto, pero vamos a repasar y decir algunas cosas más y luego continuaremos del versículo 13. Entonces dice: Por tanto, amados míos, después de haber expresado el ejemplo del Señor, hasta el verso 11, que se humilló y fue exaltado, como siempre habéis obedecido. ¿Ya? Y eso decíamos que era estar sometido o poner o ir abajo. No como en mi presencia solamente, cuando Él estaba, se manifestaba, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, mucho tiene que empeñarse mucho más, porque cuesta más cuando no está la persona, cuando no está el padre, cuando no está la persona que está delante. Entonces, cuando quedan solos, tienen que esforzarse más para obedecer lo que ya se le ha dicho, lo que ya se le ha enseñado previamente. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ese ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor tiene que ver con el hecho de algunas cosas que estaban aconteciendo allí seguramente en Filipos, por las noticias que le llevaría Epafrodito, seguramente, alguna información. Entonces, la contienda y la vanagloria, esas dos cosas. Entonces, ese egoísmo, esa ambición, de eso ellos tenían que ocuparse de que eso no se mantenga. Y la vanagloria, sino antes bien con humildad. Entonces, ocuparse es guardarse de esas cosas. Entonces, hemos dicho la vez anterior que ocuparse es ocuparse de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestro servicio, la palabra, ¿verdad? Pero aquí en particular seguramente ellos tienen que saber que están, y tenemos que saber nosotros, pero aquí está hablando en particular de los filipenses, que ellos están viviendo delante de Dios, pero que también ellos tienen que contar con Dios, ¿verdad? Con su capacidad para poder vencer en esta circunstancia, que es el versículo 13. Pero en el 12 ellos tienen que darse cuenta
de que la vida cristiana o su salvación que la tienen, tiene que ser guardada y cuidada, ¿verdad? De esas cosas que son manifestaciones de la carne y que no procuran la unidad de alma, de espíritu, o como una sola persona, no procuran eso cuando están allí manifestándose. La contienda en particular y la vanagloria. Después voy a hablar de las murmuraciones y contiendas también. ¿Ya? Voy a hablar después. Pero tiene que ver con el hecho de que ellos puedan ser un testimonio adecuado en cuanto al Evangelio, a aquellos que no conocen al Señor. Entonces, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ¿verdad? En vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ya? Lo habíamos leído, pero lo leemos de nuevo, dice, el cuidado en la forma de vivir su salvación. En particular los filipenses, porque está escrito a ellos, pero también nos ayuda a nosotros si es que hay algo de eso en nosotros o en medio de nosotros. Ocuparse o poner en práctica en su vida en común la salvación que Dios les ha dado de forma gratuita. Tiene que ver con la obediencia. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo le ha dado, todo el ministerio, ellos han de obedecer cuando estaba presente y le daba a conocer esa enseñanza, esa directriz en cuanto a la vida cristiana, y ahora no estando el apóstol Pablo, pero sí ahora ellos recibiendo esta carta y probablemente en algún momento alguna otra información, ellos, al no estar Pablo, bueno, seguir en esa obediencia y dejar esas cosas que no proceden. Entonces, el primer ejemplo, verso 3, veamos verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es ocuparse de vuestra salvación, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es parte de lo que tiene que ser aquel que es salvo. ¿Por qué? Porque después viene el Señor. O sea, Dios Padre obra así. Entonces entrega a su Hijo, no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. El mismo Hijo se humilló por el bien del Evangelio, de la necesidad del hombre, y Dios le exaltó. ¿Por qué? Porque Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Señor nunca manifestó alguna vanagloria, sino todo para la gloria de Dios. Nunca hubo una contienda, es decir, egoísmo o alguna cosa que él deseara para él mismo, ya, ambición personal, interés personal, nada de eso hubo en el Señor. Entonces, por eso es un ejemplo, un paradigma, pero también ahora exhorta a ocuparse, ¿verdad?, de su salvación con temor y temblor. Y es un imperativo, ¿ya? Ese ocuparse es un imperativo. Y la forma del imperativo es que cada uno tiene que ocuparse de eso. Ellos, por sí mismos, ¿ya? Tienen que ocuparse, mirar su vida cristiana y si tienen alguna de esas cosas, ¿verdad? Ocuparse de que eso pueda no persistir en la vida, en la mente, en la vida de cada uno de ellos y a la vez de esa manera, de manera colectiva o como una comunidad cristiana. Entonces, vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, los creyentes han de vivir a la vista de Dios el Padre, no con un terror, sino un temor de que Él está allí, que Él es el Señor, que hay una dependencia en cuanto a Dios. El Hijo de Dios, él tuvo un temor reverente y obedeció y estuvo siempre bajo la voluntad de Dios su Padre y obedeció hasta el final. Y esa fue su ocupación. Entonces, ese fue el trabajo, la ocupación entonces la de los creyentes tiene que ser esa sin vanagloria, ¿verdad? Y sin contienda. Verso 13. Porque está explicando, ¿ya? De que Dios está haciendo algo, el mismo Dios. Algunos en este versículo tienen la duda si el Espíritu Santo está allí en operación plena o es directamente el Padre. Bueno, cualquiera de las dos uno puede decir que es válida, pero está aquí mencionando al Padre, esencialmente. Entonces dice, porque Dios, es decir, el Padre,
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces hay un Dios que hace algo, que produce, que energiza. ¿A quién? Al creyente, para hacer su voluntad. Así como Dios Padre fortaleció al Señor, ¿verdad? Y por su espíritu lo guió y fue llevado en todo su ministerio hasta el final, así también podemos decir que el Padre, y podemos mencionarlo por el Espíritu de Dios, es el que produce o energiza o activa u obra, en los filipenses en este caso, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y previo a eso hay un también, hay un también. Entonces, ese también tiene que ver con todo lo anterior, con todo lo anterior. Entonces, con lo que está hablando previamente. Entonces, seguramente está hablando de la necesidad de ocuparse y de temer reverentemente a Dios, porque Él mismo es el que también, cuando uno tiene temor reverente de su vida, de su forma de actuar, de su pensar, Él es el mismo que energiza, o sea, no es algo del hombre, no algo de la naturaleza humana o de la carnalidad, no es algo que yo tengo que hacer por mí mismo, es todo por el poder de Dios, todo por el poder de Dios. Nadie puede por la carne, aquí nadie debe ni puede por la carne eh, servir al Señor o servir en las cosas de Dios. Pero un poquitito, ¿eh? El verso 3 del capítulo 3 lo vamos a mencionar. Dice así, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Ahí puede ser el espíritu de Dios o el espíritu del hombre, pero si es el espíritu del hombre, es el espíritu fortalecido por el espíritu de Dios. Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No puede ningún creyente, ni tú, ni yo, ningún filipense puede confiar en la carne, en lo que es, en lo que puede, en sus capacidades, en sus títulos. No, nada de eso. Y ahí habla el apóstol Pablo lo que era, todo lo que él pensaba que era de valor y confiaba en eso, pero ya no, pues, ya no lo hace. Entonces dice, porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando de aquellos que están procurando circuncidar y hacer los prosélitos judíos y confiar en la carne. Porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, la circuncisión verdadera. Es decir, a través de la cruz de Cristo, como dice ahí en Colosenses, dice, Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidados, no con circuncisión, ah, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, cuando dice que somos la circuncisión, es que a través de la muerte de Cristo, de la obra de Cristo, la carne ha sido echada fuera. No necesitamos un corte del prepucio del hombre varón en este caso, pero es para todo, pero del varón, que es representante, eh, y confiar en eso. No es necesario si nosotros ya hemos recibido la circuncisión, pero la circuncisión no hecha a mano, sino la de Cristo en él, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, le quitó poder. Y ya no podemos confiar en esa cosa. Por eso fue necesario echar afuera, cortada, echada afuera. Entonces, como dice, como expresa en Romano y dice un hermano, se hizo una cirugía, un corte quirúrgico, y eso fue echado fuera. Todo lo que es de la carne. Y no podemos volver a confiar en eso, ¿ya? Porque le ha sido quitado poder. Entonces, ha sido destruido o le ha sido quitado poder a la naturaleza humana, al viejo hombre, a la carne. Entonces, ya no en la carne, sino en el espíritu, en Dios en este caso. Entonces dice, porque Dios está explicando, es el que en vosotros, dentro de vosotros, por el espíritu, bueno.
pero es Dios. Produce así el querer como el hacer. Entonces no busques en ti, en tus capacidades. El filipense no tenía que buscar en lo que él podía hacer, no. Tenía que depender de aquel que produce, ¿ya? De aquel que energiza, de aquel que obra en ellos. En eso tienen que confiar, no en lo que yo puedo hacer. O sea, la contienda, la vanagloria, las murmuraciones, ¿eso cómo se va a ir? Bueno, por el poder y por la obra, por la intervención divina, no por el poder del hombre, imposible. Entonces dice, el querer, ¿ya? Entonces dice, tiene que ver con una mente que ha sido transformada por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, eso ahí habla de el querer, ¿ya? Y el hacer, nuevamente, es la misma palabra que tiene que ver con energizar, ¿ya? Dios provee el recurso de energía. Entonces, el querer tiene que ver con una mente que ha sido transformada. Y ese deseo, ese querer, tiene que ver con la nueva naturaleza. Porque la vieja naturaleza quiere seguir en la vanagloria, quiere seguir en la contienda, quiere seguir en las peleas, las murmuraciones, que la carne le gusta eso. O no lo ve en el mundo como el hombre está cada vez más violento y quiere pelear, pelear, y, 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 y todos están en eso porque la carne le encanta eso. Le gusta ser superior a través de la fuerza, a través del ataque, a través de la contienda. Entonces, dice, el querer incluso tiene que ver con una mente que ha sido transformada por el Espíritu de Dios. O sea, el mismo Dios produce eso. Es un asunto de Dios, el querer incluso. Pero cuando yo también dispongo mi vida, mi ser, para las cosas de Dios. Y reconozco de ese modo que la vanagloria, la contienda, la pelea, eso no es de Dios. No provoca la unidad, el ser uno solo, una misma alma. No la provoca, no la produce. Si todos fueran peleadores, nunca van a ser uno. Supongamos que todos sean peleadores, ellos van a ser uno, no, porque cada uno va a querer ser el mejor, el superior y va a querer destruir al otro. Si fueran todos peleadores, ni siquiera siendo todos peleadores o vanagloriosos o contenciosos, nunca van a ser uno en ese sentido, porque la carne no, nunca produce unidad, nunca. Y lo que produce o lo que provoca, produce la carne o la obra de la carne, como en Gálatas, no produce eso. En cambio, lo que es de Dios, el Espíritu de Dios, porque somos uno por un mismo Espíritu, sí produce la unidad. Y aquí es Dios quien está haciendo eso. Y puede hacerlo. Y algunos seguramente no lo están permitiendo. Y puede haber que haya allí contienda y vanagloria y murmuración. Entonces, el querer como el hacer, Él da el recurso por su buena voluntad. Entonces, describamos un poquito lo que es la buena voluntad. Hay distintas descripciones, pero es bueno mencionarlas para que haya variedad. Dice, hacer lo que es realmente bueno para aquellos a los que ama, ¿ya? Por su buena voluntad en pro, ¿ya? De su voluntad. Agrado, beneplácito, buen parecer, puro afecto, como en Efesios, que aparece varias veces en el capítulo 1, buen placer, propósito benevolente. Esa es la buena voluntad. Entonces, esta buena intención es de Dios, es Dios. Entonces está ahí, está a la mano. Dios desea eso, pero para eso yo tengo que recurrir a Él, a esa fuente de poder, para poder sacar y vencer a la naturaleza carnal y no depender de ella. Y la demanda de una vida de santificación, ya que podemos decir que es la salvación, porque la salvación es de fe en fe y merece, aunque somos santos, avanzar en una vida de santificación, es decir, apartado de todas esas cosas que son del mundo y que son de la carne. Conforme a la voluntad de Dios, requiere una dotación sobrenatural de poder para llevarla a cabo. Entonces no la busques en ti, es Dios quien puede, quien produce el querer como el hacer porque Él lo desea. Entonces está dispuesto, totalmente.
Dios es la energía divina, el que produce la inmanencia de Dios, el que en vosotros, es decir, la inmanencia es que Dios obra en nosotros. Por ejemplo, la obra, lo inmanente en Dios es que ellos, las tres personas son un solo Dios, o sea, el Dios interno, hacia adentro, pero también Él obra inmanentemente en nosotros. Entonces, la inmanencia, Dios es la energía divina, el que produce la inmanencia de Dios, su operación dentro de nosotros, el que en vosotros, ¿ya? Que eso es lo que significa. La fuerza moral de Dios que obra al querer, su eficiencia que obra al hacer, la soberanía de Dios por su buena voluntad. Entonces, Él, por su energía, produce esa inmanencia, esa operación dentro de nosotros. Tú tienes que entender, los filipenses tenían que entender, todos nosotros tenemos que entender que al tener la salvación, Dios está dentro de nosotros para provocar y producir todas esas cosas, para obrar en nosotros, para eso está aquí. Entonces yo no tengo que depender de nada de afuera ni nada que sea de la carne, o que venga de alguna, o consultar al mundo. ¿Qué tengo que hacer? O depender de lo que piensa la carne. No, tiene que ser a Dios, porque Él está aquí. Y a través de su palabra, siempre por su espíritu, Él opera. Entonces dice, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dependiendo de esa operación divina dentro de ellos. Eso es lo que tienen que hacer. Pero la exaltación sigue existiendo. O sea, si yo soy mentiroso, yo tengo que dejar de mentir. ¿Y cómo dejo de mentir? Bueno, con el poder de Dios. Si estoy robando, como un creyente va a robar, sí, pues si robo, sí. Ahí en Efesios dice, mira, dice que los creyentes muchas veces no hacen esas cosas que no pueden hacerlas, claro, pero pueden hacer, pues. Dice así, espera un poquito, a ver, ¿dónde estaba? Dice, por lo cual desechando, 4:25 de Efesios, mire lo que dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, eso, o sea, hay que observar las cosas que no son correctas, pero es Dios el que produce el querer como el hacer. Ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. O sea, habían creyentes que seguían robando, claro, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, etcétera. Entonces, los creyentes pueden hacer muchas cosas. Yo he conocido creyentes que han robado, que siguen robando, o que estafan. También hay, y son creyentes. Entonces, todas esas cosas, seguramente ellos se sienten mal, muchos de ellos, y quieren dejarlo y no pueden porque no saben cómo dejarlo, porque en ellos no tienen poder para eso. Solo Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él lo desea y está a nuestro servicio, a nuestro alcance, porque Él es inmanente en nosotros, vive en nosotros, habita en nuestros corazones. Así que toda cosa que sea de la carne, de la naturaleza carnal o pecado, no es que no estamos en esa dependencia del poder de Dios que habita en nosotros. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué cosa? Todo. Entonces también habían, parece, murmuraciones, aparte de las contiendas. Habían también murmuraciones, ¿no? Había. Esta contienda es una palabra un poco distinta que la que veíamos ya de contienda del versículo 3, ¿ya? Que era egoísmo, ambición, etcétera. ¿Ya? Eso. Aquí la palabra contienda son discusiones, disputas, controversias. Es discutir con palabras.
Esa es la palabra, dialogar. Entonces, hacer todo sin murmuraciones. ¿Ya? Hacer es realizar todas las cosas. Es un neutro, o sea, todas las cosas que se hagan, todas. Por eso es neutro, generaliza. Sin murmuraciones. Ahora, ¿por qué se murmura y se contiende? ¿Por qué ese murmurar, hablar así en secreto de otro? ¿Ya? Que alguna vez lo hemos hecho, no tenemos que dejarlo de hacer. Y las discusiones, ¿por qué? Bueno, porque para eso está Dios, su energía que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Para eso está él. Pero seguramente esto estaba ahí y lo dice de nuevo para que volvamos atrás y dependamos de eso, de lo que hemos expresado en el versículo anterior. Entonces las murmuraciones, mire, son refunfuños. Tiene que ver con quejarse, con las quejas. Por ejemplo, las quejas que el pueblo de Dios hacía en contra de Moisés por distintos motivos, por la comida, por el agua, por el desierto, por todo. Murmuraban en contra de él. Y al murmurar en contra de él, murmuraban en contra de Dios. Dice, referido, eh, bueno, ahí está el Antiguo Testamento, el número capítulo 14. No lo voy a ver ahora porque es conocido. Musitar, gruñir, decir algo en un tono bajo. ¿Ya? Ese murmurar, ese cuchucheo, sí, no sé cómo le dicen ya, chismeo, chisme, pero son murmuraciones. Pero las murmuraciones tienen que ver con quejas en contra de otra persona, que es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, quejarse de cualquiera, de cualquiera. No hay un pecado más grave según contra quién se queje ya, no, de cualquiera, en general. Entonces, todas las cosas hacerlas sin murmuraciones, hacerlas con libertad. Pero para eso también tiene que haber una claridad con respecto a las cosas de Dios, a qué es de Dios. Yo no, bueno, no debo hacer algo que pienso que no es de Dios porque voy a decir, pucha, voy a hacerlo porque me mandaron, porque me dijeron. Yo tengo derecho a decir, yo no siento eso. No lo siento eso, no pienso que no es de Dios eso, o esto, o para mí, lo que sea. Entonces, sin murmuraciones y contiendas, pero tampoco provocar a eso. Nadie tiene derecho a obligar a nadie. Y contiendas son las discusiones, disputas, controversias. Entonces aquí están las murmuraciones que uno tiene por distintos motivos, no importa, provocadas o no provocadas, o porque soy murmurado simplemente, soy quejumbroso. Y además, es bueno para discutir cualquier cosa. Las quejas son síntomas claros de un problema espiritual. Entonces, sea provocado o no, igual es un problema espiritual, profundamente sentado en la vida de los cristianos. El quejarse es síntoma de estar fuera de contacto con el poder de Dios. Entonces, cuando uno está claro con las cosas de Dios, la dirección divina, cuando uno está claro, uno va a todas y las hace todas. Y lo hace tiene que hacerlo con libertad. Servir aquí y allá, ya. Pero cuando uno tiene más claro, uno tiene una dirección y no tiene por qué ser movido por los hombres, sino solamente por el Señor. Otro eh, eh, significado de la palabra murmuración: emitir voces confusas o palabras mal articuladas o entre dientes, en señal de enojo o desagrado. Eso, ese gruñir así, ya que es este, está aquí, allá, eso. Entonces, pasa en el mundo, nos pasa siendo creyentes, todo, pero eso dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, todo esto lo está haciendo no para que nosotros nos llevemos bien, seamos buenos hermanos y hay que guardar la paz y bueno, no podemos porque somos creyentes. No, tiene que ser todo eh, transparente, genuino, pero con el poder de Dios, po. Porque si no vamos a ser como los fariseos, como los religiosos, que son hipócritas, que procuran ser ellos amables, amistosos, buenas personas, que procuran la unidad, pero en realidad ellos son pura carnalidad y pura hipocresía. Eso no. Esto es por causa del testimonio del Evangelio. Por tanto, tiene que ser algo genuino, algo real, en que el poder de Dios, su querer,
el hacer que sea un deseo espiritual, el hacer que sea del poder de Dios, su energía, como hemos dicho, por causa de que Él habita, ¿verdad? O su habitación, como lo habíamos dicho ahí, la inmanencia de Dios, o sea, que Él habita en nosotros, que sea de Dios, no de una cuestión hipócrita. Entonces, ¿por qué digo eso? Bueno, porque esto tiene que ver con el testimonio. Hemos dicho que Filipenses tiene que ver, lo repito para no olvidarnos, con el hecho de que el apóstol Pablo está como un comandante, aunque el capitán general es el Señor, y lo hemos dicho, eso está en Colosenses, como un comandante que está formando sus filas para la batalla que viene, o para la batalla que se presenta en contra del enemigo, en contra del mundo, pero a favor del mundo. ¿Ya? O sea, el mundo está en contra de nosotros, pero a favor del mundo, pero igual hay oposición. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con eso. Y lo confirma del verso 15 en adelante. Dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, primero, irreprensibles y sencillos. Porque siempre van a buscar cómo encontrarnos algo malo. Eso es la palabra irreprensible. Encontrarnos fallas. El mundo siempre va a buscar eso. En la familia, donde sea, siempre va a encontrar fallas. Que tú nací esto, que tú decís que eres cristiano, y tú dices que eres de Dios, y mira, dejáis botado esto, y no te ocupáis de bien, mil cosas. Ya pasáis con la Biblia, pasáis en reuniones, me dejáis botado, me dejáis botar, mil cosas. Eres más padre, mal hijo, ya, todo. ¿Ya? Entonces, pero a la vez, porque esa es obra del Evangelio, pero a la vez la iglesia misma también tiene que ser luz, tiene que ser irreprensible, que no haya acusación, porque eso va en desmedro de lo que se habla. Por eso cuentan siempre de un pastor, creo que era, no sé si era un católico pastor, y estaba hablando y de la audiencia se levantó uno y dijo, tus hechos no me dejan oír lo que hablas. Entonces, tus hechos no me dejan o no me permiten oír lo que tú hablas o lo que hablas. Porque en el fondo no era irreprensible, era reprensible. ¿De qué se trataban las cosas? No sé, pero era reprensible y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Ahora, cuando es mentira, ya, mira, a ver, me parece que, me parece que es aquí, a ver, si me equivoco. Pues, ya, dice así, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bueno, son mentiras. Y Dios va a justificar de alguna manera, pero son mentiras. Entonces, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y a veces encuentro el otro texto que me estoy acordando ahora, no sé si lo voy a encontrar en realidad. Ya, aquí está. Mira, verso 18 de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, hay acusaciones reales y otras que no. Entonces, ser irreprensible es sin acusación. Y si mienten, Dios defiende, po. Dios defiende. Pero si es verdad, sufrir por el pecado te lo mereces, po.
Pero el problema es que aquí afecta a, al testimonio del Evangelio. Entonces, para que seáis, es decir, haced todo sin murmuraciones y contienda, dependiendo de la energía, del poder de Dios, de la obra dentro de él o de ella. ¿Para qué? Con el propósito de llegar a ser, de que lleguéis a ser, o de que seáis irreprensibles. ¿Ya? Esa palabra la vamos a ver aquí en la descripción. Dice, tiene que ver con la conducta visible a la que uno no puede encontrarle fallos, sin defecto, no reprendido. Entonces, irreprensible es que uno se cuide, que uno se cuide. Si todos te están apuntando, todos, ¿ya? A una que tú haces esto, o sea, está clarito que eso tiene que ser verdad, po. Si hay un juicio mancomunado sobre la actitud o acción de algún creyente, es que tiene que haber algo. Pero cuando hay acusación falsa, el Señor le defiende a través de los otros, o él mismo lo hace, de alguna manera lo hace, lo defiende y arregla las cosas. Pero uno tiene que cuidarse de eso. Es verdad que igual van a perseguir y todo eso, van a infamar, lo que sea, ¿ya? Y bien, pues, pero eso es parte del asunto, pero que no tenga yo, no dé yo la razón para que eso sea así, sino simplemente por el Evangelio. Dice, y sencillos, es decir, inocentes. Ya, mire, veamos esa palabra sencillo, primero, o inocentes. Mateo 10:16, para darle un poquito el sentido. 10:16, dice así. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, no entregarse así nada más, sino inteligente, prudente. Cuidado. Ahí sí, ahí no, esto mejor no lo digo. Eh, bien, esas cosas, hay que tener cuidado. Cómo hablar a la persona, de qué no hablar, dejarle hablar. Eso, todas esas cosas que se aprenden en el camino y se aprende a través de otros hermanos. Y sencillos como palomas, inocentes. ¿Cómo se llama? Inocentes, realmente inocentes, sencillos. No enaltecerse, no enojarse, por así decirlo. Eh, si vituperan, bueno, será, Dios juzgará ese asunto, ¿ya? Pero inocente en el sentido de que también puede ser también que no haya nada de que ellos encuentren culpabilidad. También se puede decir eso. Por eso dice sencillos, honesto, tiene que ver con algo que no tiene mezcla ni adulteración. Los griegos la usaban para referirse al vino puro o al metal, sin escoria. O sea, cuando dice sencillos, inocentes, se puede decir, aunque algunos no agregan esa expresión aquí, ser puro, limpio, puro. Otra vez, dice honesto, tiene que ver con algo que no tiene mezcla ni adulteración. Los griegos la usaban para referirse al vino puro o al metal sin escoria, o sea, siempre ser veraz, verdadero. Se refiere a una vida desprovista de hipocresía, sin doblez. Entonces, eso tiene que ver. Y sin hipocresía, mostrarse sencillo ante las personas y decir lo que hay que decir, lo que el Señor le va dando y punto, y no defenderse tampoco. Inocente. Romanos 16:19. Dice Romanos 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahí está la palabra ingenuos para el mal. O sea, eh, que sean puros, que sean sencillos, que sean inocentes para el mal, ¿ya? Porque a la carne le gusta el mal, la malicia, esa cosa, ¿ya? Le gusta esa cosa impura a la carne
y los chistes sucios y todas esas cosas, lo que sea, ¿ya? Entonces, cuando uno se presenta a otra persona, eso no, ¿ya? Eso ataca contra uno en muchas cosas, pero no hay hipocresía, pero uno no tiene por qué agradarse en eso. Entonces dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces el bien es todo lo que pertenece a Dios, me parece, todo lo que es de Él, para eso hay que ser sabio, hay que usarlo, pero el mal no, no la picardía, esas cosas, eso no se usa, no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, sin mancha, ¿verdad? O sin tacha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces estamos en medio del mundo, de donde nosotros éramos parte también, pues. Si nosotros estábamos allá, pues éramos del otro equipo de ese, pues, del equipo del mundo, si de allá nos sacó el Señor, de esa cantera. Entonces, dice hijos de Dios. Esa palabra hijos, una de los significados es engendrar. Son hijos por nuevo nacimiento, pero también en el sentido de alguien que ha sido engendrado por un padre. Entonces, hijos de Dios. Voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, o a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y a vuestro Dios, dice el Señor. Hijos de Dios, sin mancha o sin tacha, ¿no? En medio de una generación maligna y perversa. Ese sin mancha y sin tacha también se puede decir que tiene que ver un poco con irreprensible, ¿eh? Porque habla de una ética irreprochable, ya de la ética y de la forma de comportamiento, y con el mundo y con los creyentes, etcétera. Por eso el cuidado tiene que ser único. Hay que ocuparse en esa salvación, sin temor y con temor y temblor, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, cómo el apóstol Pablo aquí muestra que el mundo es malo y es perverso, que no es recto, no es correcto, no es recto, es desviado el mundo? Pero nosotros estamos en medio de ese mundo y el Señor nos ha dejado aquí. Y en medio de ese mundo vino el Señor, etcétera. Y en medio de ese mundo está el apóstol Pablo preso. Entonces dice, en medio de una generación maligna. Y la generación no es que sea esta generación, sino es la generación de los hombres pecadores. Y nosotros estábamos ahí. ¿Cómo eran nuestros pensamientos? ¿Cómo eran nuestros hechos? ¿Qué cosas hicimos? ¿Acaso no la hicimos? Claro. ¿Cuántos creyentes incluso nacieron, muchos, o desde niños escucharon la Biblia y todo, y después igual se desviaron? ¿Por qué? Porque mientras no conozcan al Señor en su vida, mientras no tengan la nueva naturaleza, mientras no sean hijos de Dios, van a seguir en eso, si es el mundo, es así. Algunos más honorables que otros, otros más honrosos que otros, por supuesto. No hay nada que decir con eso. Pero en general, maligna y perversa. Entonces, maligna es torcida, perversa o deshonesta. Esa es la palabra maligna, ¿ya? Y perversa es pervertida, apar- significa apartar, tortuosa, depravada, extraviada. Esa es la palabra perversa. La palabra maligna, de ahí viene la palabra escoliosis, ¿ya? Por eso es torcida, ¿ya? Es como la columna que tiene que ir de una manera así, derechita, ¿verdad? Pero si uno la mira de frente, la escoliosis tiene que ser así, pues. O sea, la columna así y tiene una curva así y tiene una curva abajo. Pero la escoliosis es así, pues. Se tuerce la columna por el peso, por las malas posiciones o lo que sea. Entonces, torcida, la palabra viene de ahí, de escoliosis. Y perversa, ¿no? Entonces, pervertida, depravada, extraviada, perdida totalmente. En medio de, ese en medio de no aparece, ¿ah? No aparece
En el original, los mejores originales no aparecen, pero la añaden para darle sentido. Pero si no aparece, podemos decir, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, cuando dice resplandecéis, no dice resplandeceréis, sino que dice resplandecéis. Lo que pasa es que sí, el creyente resplandece porque tiene algo de Dios. Sí tiene algo. Lo que pasa es que se puede mezclar con el mundo, pero tiene algo de Dios. El asunto es que la exhortación previa es que ellos realmente resplandezcan con una luz plena. Esa es la intención. O sea, la Biblia tiene intenciones como hemos dicho, para que nosotros la recibamos y la hagamos y llevemos a cabo esas cosas y nuestra vida cambie para bien del Evangelio y para bien de la iglesia de la colectividad o de la comunidad cristiana que son los creyentes. Cada uno tiene que tomar su parte, tiene que tomar su asunto y depender de la energía del poder de Dios. Entonces, en la cual resplandecéis o brilláis como luminares en el mundo. Mire, ese texto lo saca él de Daniel 12:3. Veámoslo. Daniel 12:3. Mire cómo lo dice. Daniel 12:3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está hablando del pueblo de Dios, de los creyentes del pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces dice, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. Los entendidos, los que creen, los que conocen a Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los que, en este caso voy a decir, los que predican el Evangelio en este tiempo, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, es tanta la oscuridad, es tanta, que los creyentes brillan en medio de esa oscuridad. Y la luz es notoria en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece o brilla allí, en las tinieblas, como dice Juan. Entonces, así lo dice, miren, dice en Juan, a ver, dice en el capítulo 1, Lucas, Juan, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso hay que verlo después, ese significado en algún momento. Dios mediante va a empezar el Evangelio de Juan, pronto. La luz en las tinieblas resplandece. Claro, resplandece. Cuando hay luz, se nota, es notorio. Por eso nosotros dice, en la cual resplandecéis, pero hemos de resplandecer más y más, con una luz más pura, cada vez. Aunque solamente está diciendo aquí lo que somos. Entonces hemos de vivir, comportarnos como lo que somos, como luminares en el mundo. ¿Ya? Entonces los luminares son astros, lo que da luz, resplandor. Entonces podemos decir que Dios, ya como se dice, que dio el sol, que el Señor es el Sol, nosotros somos satélites, ya como la luna que resplandece por la luz del sol, pero en realidad el Señor está dentro de nosotros, ¿ya? Pero resplandecemos por la luz del sol, una luz que nos es dada, ¿ya? Que la recibimos de manera externa. Entonces, veamos un poquito los textos ya para disfrutar algo. Dice, la luz equivale al verdadero conocimiento de Dios. Veamos en Salmos 36:9 para para ver unos textos. Y lo pueden anotar si quieren. Salmos 36:9 dice así. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. O sea, la luz en realidad viene del mismo Dios. 97:11. Estamos revisando algunos textos con respecto a la luz. Hay más que lo pueden buscar después. 97:10 dice, a ver, 11. Veamos el verso 10 y 11. Dice, los que amáis a Jehová aborreced el mal,
Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Entonces la luz de Dios ilumina para los que son rectos. Dios opera, incluso en el Antiguo Testamento, a aquellos que son rectos de corazón. Y los otros textos son de Juan, incluso de Efesios, relacionados con Jesucristo, quien es la luz del mundo. Leamos de nuevo. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dependiendo del verso 13 en cuanto a la obra de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, como lo sois, sin mancha, en medio de una generación maligna o torcida y perversa, extraviada, depravada, en la cual, en medio de no está, pero el mencionarlo no hay problema, pero no aparece, en la cual resplandecéis, es decir, en esta generación, como luminares en el mundo. Y el mundo, por si no se ha dicho, el mundo es una palabra, ¿de dónde viene la palabra cosmetología? El cosmos es cosmetología. Entonces, el mundo tiene que ver con aquello que está arreglado, que tiene un arreglo para vivir en el mundo, el arreglo. ¿Ya? Es como la cosmetología, que significa arreglarse, ¿verdad? Eh, tener una cara, ¿verdad? Que en el fondo no muestra lo que hay en el fondo de eso, que lamentablemente es tiniebla. Dice, lo voy a mencionar solamente, verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, asido de la palabra de vida es que tiene que ser por el Evangelio. Ahí vamos a verlo en el próximo estudio, para que en el día de Cristo, es decir, cuando, cuando el Señor venga y estemos en el tribunal de Cristo, yo pueda gloriarme, ¿ya? O tenga motivos para gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, para que cuando esté ahí en el día de Cristo, Él pueda ver no solo su recompensa, sino la recompensa para ellos, para los filipenses y para todos los que obedezcan esta palabra de Dios, para que recibamos recompensa, para que todas nuestras obras y toda nuestra vida sea dependiente del poder de Dios que obra dentro de nosotros y que está dentro de nosotros, lo repito, de manera inmanente, dentro de nosotros. Dios está aquí adentro y de todos los creyentes. Y cuando se depende de ese poder, ahí hay recompensa. Es la intención, la motivación, las cosas de Dios. Entonces aquí tiene que ver no solamente con que Él va a recibir la recompensa, ¿ya? Porque dice, ¿quién es mi corona? Y lo vamos a ver, mi corona, mi gloria, sois vosotros, en cuanto a los tesalonicenses y los filipenses, pero en el fondo tiene que ver, Él se ocupa de que ellos también, en ese día, en el día de Cristo, en el tribunal de Cristo, ellos también sean recompensados. Muy bien, vamos a orar al Señor y comenzaremos nuestro estudio del versículo 16 en adelante. Oremos al Señor. Nuestro Dios, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por la importancia de la dependencia, del poder de Dios, porque en Él está el querer y el hacer, por su buena voluntad. Queremos rogarte tu ayuda para entenderlo, para que todo aquello que es de la carne pueda quedar ahí en su lugar. Ha sido destruida, le ha sido quitado poder, no tiene ningún derecho de tomar el control de nuestras vidas, de la vida de los tuyos, de manera individual y de la vida de tu pueblo, en la iglesia, como comunidad, de manera colectiva. Queremos rogarte tu ayuda para que seamos realmente irreprensibles y sencillos, que resplandezcamos en este mundo. Queremos darte las gracias, rogarte, Señor, por este estudio, tu ayuda, tu bendición, y lo hacemos todo en el nombre bendito y llamado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias a cada uno de los hermanos y también de los amigos. Muchas gracias.